seguros y con la prescripción del ámbito judicial. ¿Por qué? Porque para reclamar judicialmente yo tengo un plazo de 2 años, ¿sí? Pero yo solo puedo reclamar judicialmente si yo ya había entablado una intimación a la empresa aseguradora, ¿sí? Poniéndola en mora, ¿sí? A partir de ahí yo tengo esos 2 años judiciales. Pero lo que me está hablando la ley es el plazo que yo tengo para reclamarle a la aseguradora que me pague. No en la justicia, sino de forma administrativa. ¿Se entienden? Del lado contrario, del otro lado, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, ¿sí? La Ley 24.240, que es del año 93 y que fue modificada por la Ley 26.361 del año 2008. 26.361 del año 2008. Esa ley más nuevita es la que le agregó las modificaciones que empezó a causar ruido con las aseguradoras, ¿sí? Una de ellas es la que vamos a leer ahora. ¿Qué dice? El artículo 50. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de 3 años. ¿Sí? Después aclara, cuando por otras leyes generales o especiales, la ley 17.418, la ley de seguros, es una ley especial, no es una ley general, ¿sí? Se fijen plazos de prescripción distintos del establecido acá, como es el caso de la ley de seguros 1 y acá 3, ¿sí? Se estará al más favorable al usuario o consumidor. Ahí está el problema. Según esta ley, ¿yo voy a poder reclamar? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Venían los rezagados que se olvidaban de reclamar, ¿sí? Y los abogados más interiorizados de la ley de defensa del consumidor hacían reclamo igual. La compañía le rechazaba e entablaba acciones judiciales, porque había una violación a la ley de defensa del consumidor. Si yo violo la ley de defensa del consumidor, estoy violando de manera directa la Constitución Nacional. El artículo 42 que establece los derechos de defensa del consumidor. Muchísimos casos fueron ganados fundándose en esta ley. ¿Sí? Vamos a ir como la novela. ¿La adelanto al final o no la adelanto al final? Mientras no nos caiga un rayo. Ahora quisiera que ustedes me digan, ¿qué piensan ustedes viendo estos dos contenidos? ¿Qué ustedes harían si fueran jueces? ¿Sí? ¿Harían prescribir el derecho de esta persona al reclamo? ¿O no? Si ustedes fueran jueces, ¿qué piensan? Gracias. Hola. No tengan vergüenza. ¿Qué piensan? Si se le hace prescribir el abogado del asegurado para reclamar que puede justamente llegar a la ley de defensa del consumidor. Es que si pasaron 2 años, el abogado del asegurado lo que va a hacer es necesariamente usar esa ley. Para poder resolver. Porque si no, su cliente se va a quedar sin derechos, se va a quedar sin indemnización. ¿Sí? Pero ahí está el tema del juez. Pienso que está mal eso, porque uno no puede olvidar
olvidarse 2 años de reclamar ¿Quién se un olvida de daño. reclamar? Bueno, a mí se me hace como que está por caducar su póliza o el derecho a reclamar. Bueno, yo digo, bueno, aprovecho rápido antes de que prescriba el cobro. Por lo menos para la ley. Bueno, eso mismo lo que ustedes dicen es el fundamento legal de la prescripción. ¿Sí? El fundamento legal de la prescripción es que las personas no tengamos un tiempo indefinido para reclamar. Entonces, nunca exista seguridad respecto de lo que se debe y no se debe. ¿Sí? Porque fíjense, más ahora como estamos en el estado actual, si yo debo 100.000 pesos, ¿sí? Ahora no va a valer lo mismo, esos 100.000 pesos se van a quintuplicar dentro de 3 años. No va a ser la misma plata. Entonces no se genera seguridad. Por eso la ley de seguros establece ese plazo de 1 año para reclamar. ¿Sí? Estamos bien, acá tenemos gente que va en pro del microsistema asegurativo. Está muy bien. Pero en este caso, por ejemplo, si el señor se presenta al asegurado, al productor queriendo reclamar, el productor no puede pedir que él pruebe que ese daño fue ocurrido una vez que ya tenía la cobertura, digamos, porque por ahí lo que se interpreta es que como que el daño como que ya estuvo antes, digamos, del tiempo. Esa es una cuestión, ¿sí? Esa es una cuestión que después vamos a analizar cuando hablemos de fraude en seguros, pero es muy certero lo que vos decís. Si yo tengo la posibilidad de cobrar indemnizaciones, aún después de transcurridos los plazos que me establece la ley, aún sin cumplir con las obligaciones que están impuestas en la ley, fundándome en otras normas, lo que yo estoy logrando es cometer un fraude. ¿Sí? Es decir, estoy percibiendo una indemnización, ¿sí?, de manera indebida porque no me correspondería. ¿Sí? Está bien tu punto, está muy bien tu punto, está muy bien analizado. ¿Sí? Eso es lo que también se quiere evitar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que aprenderse? ¿Quiénes son consumidores? Porque nosotros estamos hablando de asegurados y tenemos que ver si el asegurado entra dentro del concepto de consumidores o usuarios. ¿Sí? ¿Quién define lo que es consumidor? Define la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Dice que consumidor es la persona física o jurídica, cualquiera de las dos, que adquiere cosas o bienes, ¿sí?, como destinatario final de los mismos. ¿Sí? Lo que se conoce o que se le suele denominar como consumidor final cuando te hacen la factura, donde termina la cadena física o jurídica, que sea consumidor final. No importa si es personal, ¿sí?, la finalidad es para beneficio personal, empresarial o familiar. ¿Sí? No interesa. Lo importante es ser el último de la cadena, ¿sí?, el último eslabón de la cadena de consumo. ¿Sí? Dice, celebra contrato de consumo, que también es uno de los conceptos que tienen que tener claro el de contrato de consumo, ¿sí?, el que regula las relaciones de consumo. ¿Sí? Parece acá un concepto un poco redundante, ¿sí? Las que pueden materializarse a través de distintos contratos. ¿Por qué habla de distintos contratos? Porque se puede usar cualquiera de los tipos que establece el Código Civil. ¿Sí? La mayoría de los contratos donde hay más problemas son en los contratos de adhesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí no hay posibilidad, como ustedes saben, de negociar de las dos partes. Simplemente aceptar,
¿sí? Las condiciones que plantea una empresa o una persona física, ¿sí? Ese es el problema que se presta respecto del consentimiento, ¿sí? Es muy importante la manifestación del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo doy el ok, ¿sí? Manifiesto mi voluntad de querer contratar, ¿sí? Por medio de la firma del contrato, yo estoy aceptando sus condiciones, ¿sí? Me estoy obligando a cumplir, ¿sí? Entonces, la falta de cumplimiento conlleva la violación de un derecho de la otra parte que ya adquirió, ¿sí? El problema, vuelvo a repetir, se plantea en los contratos de adhesión, donde ya muchos autores dicen que no hay un consentimiento expresado, sino un simple asentimiento. Sí, bueno, ¿sí? No tenés posibilidad de analizar. Por eso se arma el problema con la mayoría de los contratos de adhesión, los de transporte, la mayoría de los servicios públicos, con lo que es también el contrato de seguro, ¿sí? Esta filmina creo que le van a subir después al material. Y es el ejemplo que yo le doy siempre cuando le hablé de contratos de adhesión, el tema de lo que es transporte, ¿sí? ¿Cómo la evolución se dio del derecho de defensa al consumidor? ¿Sí? Porque esto fue variando mucho en la consideración, a medida que fuimos modernizándonos, fue ampliando, ¿sí? Primera etapa, ¿sí? Que se habla, donde no se distingue, ¿sí? Los grupos sociales como consumidores, ¿sí? Se habla de la persona individual, consumidor, el que adquiere y terminó. No había posibilidad de reclamos en masa, reclamos colectivos, ¿sí? Que ahora sí se dan, ¿sí? Más aún a partir de la modificación de la Constitución del año 1994. ¿Sí? Por cierto, la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, es la que impulsa la modificación de la Constitución, ¿sí? Y la incorporación de esta modificación en el artículo 42. La segunda etapa, ¿sí? Más avanzada, ¿sí? Es donde empiezan a surgir las normas y los principios de defensa del consumidor, ¿sí? La posibilidad que tienen las personas de reclamar, ¿sí? La posibilidad que tienen y el derecho que tienen de rescindir los contratos. Yo siempre digo a mis alumnos, es mentira que no se puede rescindir un contrato. Nadie te puede obligar a que vos estés sujeto a un contrato 1 año, 2 años, 6 meses, 8 meses. ¿Sí? Yo lo puedo rescindir en cualquier momento. Pagaré la multa, ¿sí? Por haberlo rescindido si se encuentra pactado, ¿sí? Pero no puede ser en ese aspecto incondicionado, ¿sí? Eso es lo que siempre se da con los temas de los servicios telefónicos. Dice, no podemos rescindir, tiene que tener 12 meses la línea. ¿Quién dijo? Yo puedo rescindir. Dígame cuánto tengo que pagar la multa, ¿sí? La tercera etapa, que es la sanción de normas específicas tendiendo a la protección de los derechos de defensa del consumidor, ¿sí? Nosotros no tenemos un vasto complejo normativo, ¿sí? Tenemos algunas pocas leyes especiales, ¿sí? Algunas resoluciones en particular, pero como son muy específicas, ¿sí? Y muy protectoras, no necesitan otras, ¿sí? Y la tendencia futura que habla del derecho de defensa del consumidor y en la protección del medio ambiente, ¿sí? Muy futura la tendencia, ¿sí? Porque ahora todavía no se ve nada acá, por lo menos en República Argentina, de lo que es la tendencia de la protección del medio ambiente y defensa de los derechos del consumidor.
Lo que sí se les puede llegar a preguntar, ¿sí?, en el examen es el artículo 42 de la Constitución Nacional. Es el artículo que habla sobre lo que es el consumidor y la defensa del consumidor. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién lee así en voz alta? Porque es medio larguito. Marco está de frente. A ver, nuestra compañera acá. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿Qué quiere decir? Esta gama de derechos es lo que es el resumen de esa ley que estamos viendo. ¿Sí? La ley que nosotros estamos viendo es del año 93 y la reforma esta se incorporó en el año 94. ¿Sí? Entonces tomó como el resumen de esa ley para aplicar los derechos. ¿Sí? Nuestro problema, ¿sí?, sigue siendo específicamente, sí, respecto de los seguros. ¿Sí? Los asegurados son consumidores, son usuarios. Consumidores o usuarios, habla la ley, es decir, que usa los términos como sinónimos. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los asegurados son consumidores o usuarios cuando hablamos de contratos de seguros? Sí, están amparados en otra ley. Yo creo que más bien usuarios, más que nada por las características del contrato, o sea, la adhesión. Pero para ellos igual depende de la compañía. ¿Qué era un consumidor usuario? ¿Cómo se define? El final de la cadena. El final de la cadena resumió muy bien el compañero, se quedó con la parte más importante. Los que participan, ¿sí?, los que adquieren bienes, cosas, servicios, ¿sí?, pero como consumidores finales. Ustedes adquieren el servicio, ¿sí?, de lo que es la protección, ¿sí?, o el aseguramiento de los riesgos que están sometidos sus cosas. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, o por lo menos de los seguros patrimoniales. Es decir, ustedes serían entonces usuarios. Ustedes están adquiriendo un servicio que presta una compañía aseguradora. Son. ¿Sí? Entonces, ustedes están protegidos por esta ley. ¿Sí? ¿En qué medida están protegidos por esta ley? En lo que no se encuentra normado de manera específica en las leyes relacionadas con seguros. ¿Sí? Específicamente en la ley 17.418 y la ley 20.091. Son las que establecen más normas de protección para los asegurados. ¿Sí? Estas normas, como son más viejas, son leyes más antiguas que la Ley de Defensa del Consumidor, se complementan. ¿Sí? Tenemos tres tipos de teorías. Tenemos la teoría que dice que la Constitución Nacional
previo la Ley de Defensa del Consumidor, luego la modificación de la Constitución Nacional, derogó de manera tácita, ¿sí?, las normas que están establecidas en estas leyes de seguros que la contradicen. Una de ellas, las más criticadas, es la que vimos recién, la que habla de la prescripción, ¿sí? Esa teoría, hoy por hoy, a partir de abril, según la Corte Suprema, no se aplica más. Desapareció, ¿sí? Había una discusión doctrinaria, jurídica. Algunos camaristas consideraban que sí estaban derogados, aplicaban las leyes posteriores, pero la Corte finalmente, en el fallo del 8 de abril del año 2014, estableció de que no deroga una ley general, una ley de tipo especial como es la ley de seguros, ¿sí? Después tenemos la teoría mixta, ¿sí?, que es la que yo le dije recién, que se complementan los dos sistemas en la parte que le falta a la ley de seguro, se complementa con la parte de defensa del consumidor, ¿sí? Es una teoría que es productiva. ¿Por qué? Porque no me quedo con los vacíos legales. Ah, no, nosotros somos de seguro, nos regulamos por la ley de seguro y bueno, y lo que falta interpretaremos como podamos, conforme a todas las leyes que tenemos, y hagamos una interpretación general. No, tenemos una ley especial, nos sirve, vamos a utilizar, ¿sí? O sea que es como el toma de carácter supletorio muy bien, le otorga ese carácter supletorio a la ley de defensa del consumidor. Pero en este caso de la prescripción no se toma como supletorio, sino como... En este caso no se toma. ¿Por qué? Porque no hay un vacío. No hay un vacío. La ley de seguros dice, prescribe al año. No hay vacío. ¿Sí? Si hubiera un vacío, bueno, ahí, según esta teoría, iríamos a la ley de defensa del consumidor. Y después tenemos la tercera teoría, ¿sí?, que es la que considera, ¿sí?, al microsistema asegurador como un conjunto de normas especiales independientes, ¿sí?, de cualquier otra ley especial de otra rama, como ser, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, es lo que se ve, ¿sí? Esta tercera categoría o teoría es la que es sostenida por las empresas aseguradoras y por los abogados de las empresas aseguradoras, ¿sí?, y por muchos jueces de las cámaras de Capital Federal y Córdoba, ¿sí? Nuestras cámaras de apelaciones acá en la provincia de Misiones, la primera circunscripción judicial, ¿sí?, tomó la primera teoría. Ahora va a tener que cambiar todo porque la Corte le marcó el camino a todos, ¿sí?, los que ya no iban por ese camino y los que van a tener que enderezarse, ¿sí? Acá la Cámara Civil y Comercial consideraba, ¿sí?, que el microsistema asegurativo era un todo normativo, pero donde violaba los derechos fundamentales, en la parte donde se violaban los derechos consagrados en este nuevo artículo de la Constitución, ¿sí?, se consideraba derogado de manera tácita, ¿sí? Esa guerra de las teorías que se va a seguir repasando, porque eso ya nos va a quedar para nosotros, para la historia. Ustedes, porque están medio nuevos, se van a entretener leyendo los casos, ¿sí? Pero para nosotros va a ser más fácil porque ya lo van a ver como si fuese historia, ¿sí?, los tres periodos, ¿sí?, a partir ahora de abril. Este artículo es muy importante y es posible que se le pregunten en el parcial, ¿sí? No tienen tantos temas en este módulo B, ¿no es cierto? Yo estaba mirando y chequearon, ¿no? Dice que es más corto que el audio, ¿no? Sí. Tienen tantos temas, pero son bastante pesados. Son contenidos largos,
pero son lindos de leer. ¿Sí? Cuando ustedes se pongan a leer van a ver que son temas interesantes, son lindos. Se aprende. ¿Sí? Estas son las leyes que protegen a los consumidores de la República Argentina. ¿Sí? La ley 24.240 del año 93, la modificación que dije recién, ¿sí? El decreto ese que es un decreto reglamentario, ¿sí? Cómo se va a aplicar esa ley de defensa del consumidor, ¿sí? Y se completa por esas normas que son ya un poquito más dirigidas a los proveedores de cosas, de bienes y servicios, que es la de la Ley de Defensa de Competencia, la 24.156, y la Ley de Lealtad Comercial, que es la 22.802. ¿Sí? Lo que a ustedes más se les va a hacer hincapié es en la Ley de Defensa del Consumidor, en las partes que es lo que estamos viendo, lo que estamos dando. ¿Sí? Esos elementos son los que ustedes tienen que saber, que dijimos: consumidor, proveedor y relación de consumo. ¿Sí? ¿Qué son para la ley consumidores? ¿Sí? Ahí establece el concepto en el artículo 1. Yo traje por ahí la ley, no sé, les voy a dejar, que está impresa, si después quieren sacar fotocopia y la quieren tener. ¿Sí? Le voy a dejar a la chica, así no tienen que ir a la fotocopiadora y todo eso, que la tiene ella. Dice: la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, ¿sí? Como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos, por eso habla de bienes, ¿sí? En tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. ¿Sí? Cuando vamos a comprar una parcelita, ¿sí? Tierra de paz, bueno, ahí también estamos amparados. ¿Sí? ¿Sí? No elijan muy en el bajo, se inunda. Si uno no está conforme donde le enterraron, puede reclamar. Antes, después ya, no sé. Después porque no se van a acordar. ¿Sí? Se considera a sí mismo consumidor o usuario a quien, fíjense, acá está específicamente lo de los asegurados, a quien, de los terceros damnificados, cuando hablamos de siniestros, a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final. ¿Sí? En beneficio propio o de su grupo familiar o social. Está hablando de la figura de quien no participa en un contrato, pero es beneficiario directo de ese contrato. ¿Sí? Estamos hablando, puede incluir perfectamente un ejemplo fácil, el seguro de vida. ¿Sí? El beneficiario no participa en la relación entre la aseguradora y el asegurador tomador, si es el mismo asegurado tomador, ¿sí? Pero sí participa de los beneficios que después le va a otorgar. ¿Sí? A quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo. Fíjense, esta última partecita, que estamos muy acostumbrados a nuestras leyes, casi siempre podemos encontrar estas últimas partecitas. Si te especifica y después te ponen de cualquier otra manera. ¿Sí? Donde vos participaste, estés por participar, te beneficie o tengas algo que ver en una relación de consumo. ¿Sí? La particularidad que tenemos nosotros con esta ley de defensa del consumidor es que todavía no habilita, ¿sí?,
de manera directa a que se puedan hacer reclamos en masa. El único defectito que se puede tener, ¿sí?, que se puede hallar en esta ley, porque es hermosa porque nos protege, o sea, nos vamos a defensa del consumidor y allá somos todos, pero el digesto jurídico, ¿sí?, pero de manera individual, si queremos hacer el reclamo de manera colectiva no nos aceptan, ¿sí? Es el único defectito que puede tener ahora, ¿sí? Quizás se va a acomodar, seguro, eso con un decreto reglamentario ya creo que se puede llegar a acomodar, ¿sí? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Sí? ¿Quiénes son los proveedores? Se encarga de definir esto para saber a quiénes vamos a ir, a quién va a ir direccionado el reclamo o la denuncia. Yo, consumidor, si quiero reclamar o denunciar, tengo que dirigirme a quien fuera el proveedor en ese caso. La denuncia va dirigida contra esa persona, en el organismo correspondiente, por supuesto, ¿sí? Es la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, el Estado no escapa a la Ley de Defensa del Consumidor, que desarrolla de manera profesional, ¿sí?, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. ¿Sí? Medio largo, ¿no es cierto? Pero da todas las opciones de todo lo que se puede o todas las formas en que se puede proveer, ¿sí?, a los consumidores. Todo proveedor no es una facultad. No están comprendidos en esta ley los servicios, ¿sí?, de profesionales liberales. Acá ya empezamos a especificar. O sea, nosotros no, ¿sabes? No me quedo tranquila. Que requieran para su ejercicio título universitario, matrícula habilitante y que tengan un colegio, ¿sí?, donde estén reunidos. Que los matricule, que los reúna, que defiendan sus derechos, ¿sí? Los abogados, los escribanos, los contadores, los médicos, etcétera, 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 no están obligados al cumplimiento de esta ley, ¿sí? Pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento, ¿sí? Es decir, que si yo como profesional hago una publicidad y en esa publicidad, ¿sí?, hago alguna oferta de algún tipo de servicio para prestar, en ese caso particular sí voy a estar obligado a cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? ¿No? No entiendo. ¿No entiende o no comprende? No me convence. No le conviene. Claro, no me convence. Esa es la palabra. Porque No, ¿por qué no están comprendiendo? ¿Sí? Hay que ver el espíritu del legislador al tener en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque generalmente las profesiones liberales, por más que todos deberíamos tener una formación y saber hacer de una forma las cosas, cada profesión liberal, supónganse un arquitecto, un abogado, un médico, actúa de forma diferente, ¿sí? Ejerce su profesión según el carácter, ¿sí?, según la manera. Algunos son más impulsivos, realizan las cosas de manera automática, otros calculan más, ¿sí?, toman otros recaudos. Entonces no podés tomar algo objetivo como si fuera un comercio, un kiosco, un supermercado, una profesión. El problema es cuando vos efectuás una oferta pública, ¿sí?, y ofertás un servicio de una determinada forma.
¿sí? Sí, pero Si yo pongo en el diario, ¿sí? Jubilaciones con o sin aporte en un periodo menor de 5 años, consulta gratis. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo. Yo ya estoy estableciendo el servicio particular que estoy dando. Y me obliga esta ley, ¿sí?, en lo que va en la parte de la oferta, ¿sí?, el periodo de duración de la oferta, la forma de cumplimiento de las ofertas. ¿Sí? Cuestión que casi no se ve, son muy pocos los profesionales que saben así. ¿Sí? Un odontólogo dice, le hacemos 2 dientes al tercero gratis. ¿Sí? Es muy raro, pero si después no te hacen el tercero gratis, te podés reclamar conforme a la ley de defensa del consumidor. Profesional, el trabajo que realiza tiene que ser eficiente. Sí, pero yo no estoy diciendo que es deficiente. En la oferta que uno está otorgando, uno está estableciendo qué va a hacer y de qué modo. ¿Sí? No, pero no me refiero en el caso de la oferta. Un profesional que no largue una oferta. Sí. El trabajo que realiza tiene que ser eficiente o eficaz. Sí, eso sin duda. Eso sin duda. Eso sin duda. Depende del profesional. Si el profesional está cumpliendo una obligación de medios o una obligación de resultado. Si vos contratás a un albañil, vos estás contratando una obligación de resultado. Es para que te haga la parrilla, no para que haga todo lo posible para que salga tu parrilla, porque es diferente. ¿Sí? Si usted me contrata a un médico, ¿sí?, para que le haga una cirugía de corazón, el médico no le puede firmar un papel de que usted va a salir vivo. El médico firma un papel que va a poner todos los medios necesarios, su técnica, su ciencia, En ese caso, para que resulte positivo. El médico te hace firmar un papel que vos posiblemente te morís. Bueno, pero esa es la toma de conocimiento de que no te puede ofertar algo como resultado. Lo mismo hacemos los abogados. Por más que nosotros nos hacemos firmar un papel, ¿sí?, nosotros ofrecemos todos los medios de conocimientos posibles para que usted tenga una solución a su conflicto, no que usted va a cobrar su indemnización. Sí, pero en el caso de los abogados también. Sí, Pero en ese caso también es al revés, ¿no es cierto? O sea, yo, por ejemplo, por el tema del arquitecto, supongamos, si está fuera de la ley de eso, no está comprendido en esta ley, ¿no es cierto? Porque si bien el arquitecto tiene que cumplir con su trabajo, ¿no es cierto? Y supuestamente nadie podría reclamarle algo, al revés también le pasa a veces cuando no le pagan algo. No estoy diciendo que no se le puede reclamar. Vamos a dejar bien en claro. ¿Por qué? Quizás no se le puede reclamar a través de No, esta ley. nosotros tenemos, respecto de esta ley, no. ¿Por qué? Claro. Porque cada colegio profesional tiene lo que es el código de ética. El señor se ríe, pero realmente las sanciones que se aplican muchas veces en los colegios profesionales por violación al código de ética, que usted mira y dicen, ¿cómo esto puede ser contrario a la ética? Y sí, solo que muchas veces el otro profesional no le denuncia, porque muchas veces los profesionales detectamos la falta de ética de nuestro colega, pero entonces como entre profesionales no nos denunciamos, las personas no conocen que hay un código de ética. Entonces ahí te suspenden la matrícula, te retiran la matrícula, te pueden multar, ¿sí? La suspensión, el apercibimiento público, yo no sé qué es peor, te sacan en el diario, fulano de tal está suspendido por tanto tiempo, es horrible, ¿sí? Es horrible. Y resulta, y eso es a causa de que alguien denunció o que fue manifiesta la conducta, los demás se dieron cuenta. Es lo mismo que los temas de mala praxis. Mala praxis vamos a ver, ¿sí?, cuando hablamos de responsabilidad civil. Muchas veces no se acciona contra mala praxis. ¿No existe, dice? No, es que no existe, escuché lo que dijo. Los médicos no se tiran en contra de sus camaradas. Sí, es cierto.
Es cierto, pero cuando uno tiene que concurrir... Los abogados, o sea, nosotros como consumidores no sabemos el error que ha cometido el abogado o lo que ha dejado de hacer. Y los abogados, entre ellos, usted, colega, sabe que él ha hecho mal su trabajo o no ha hecho, pero no lo denuncia porque no es parte de... Yo consumidor no sé. Entonces queda todo. Es lo mismo que los médicos. Yo puedo denunciar una mala praxis, pero yo no tengo cómo comprobar. Si Se puede, es muy fácil comprobar. No, los casos de mala praxis, los casos de mala praxis médica, los casos de mala praxis médica que tuvieron sentencia condenatoria, la mayoría de las veces sí se demuestra. ¿Por qué? Porque si bien los médicos entre ellos quizá no se denuncian, lo mismo quizá ante los abogados no nos vamos a denunciar ante el Consejo de Ética. Lo que sucede es cuando te ves ante una acción judicial y viene el juez y te llama como perito y te exige que vos prestes una opinión respecto del caso en particular, vos no le podés decir al juez que no. Porque si la otra parte se opone y solicita una segunda pericia, va a haber un médico que va a responderle al juez lo que quiere escuchar o lo que debe escuchar. ¿Sí? El juez utiliza peritos porque la ley le exige, pero no son tontos. Nosotros tenemos excelentes jueces. O sea, si el caso llega a judicial y corresponde la condena, los jueces le condenan. Nosotros vemos siempre, ¿se ve? Lo que no se ve, y se ven pobres los médicos, bueno, no es pobre. La mayoría de los casos de mala praxis se los denuncian a los médicos. Casi no hay. Hay algunos casos de mala praxis, varios, a los productores, asesores seguros que tengo, después les voy a pasar para que ustedes lean las cosas que hacen. ¿Sí? También se suspende esa ley. Siempre y cuando se denuncien. Siempre y cuando se denuncien. ¿Sí? Pero por ese mismo motivo, por el motivo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Dice, ante la presentación de denuncias que no se vinculen con la publicidad de los servicios presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. Es decir, si yo me voy y le quiero denunciar a un médico o a un abogado y no es respecto de una publicidad, ¿sí? Me va a decir el defensa del consumidor, vaya al colegio de abogados, vaya al colegio de médicos, vaya al colegio de odontólogo, que es tal lugar, allá denuncia. ¿Sí? Pero es bravo, siempre y cuando se denuncie. Acá en Misiones todavía las personas no somos mucho de reclamar. ¿Sí? En Buenos Aires sí, la gente ya reclama, los porteños son de reclamar. Esperen que se trancó mi... Acá. ¿Qué es para la ley la relación de consumo? ¿Sí? El artículo 3, el 1, el 2 y el 3. ¿Lo Sí. anterior de proveedores en qué artículo está? En el artículo número 2. En el 2, porque ahí no dice. Sí, no dice. En el 3 dice, relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. ¿Sí? Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicadas a las relaciones de consumo, en particular la ley 25.156 de defensa de la competencia y la que le dije recién de lealtad comercial, y las que en un futuro las reemplace. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Este es el problemita que genera la mayoría de las interpretaciones. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado a sí mismo por otra normativa específica.
¿sí? Está estableciendo de que el que tenga una normativa específica aplicable, como es en el caso de las empresas aseguradoras, no se van a salir del todo de esta ley. Es más claro echarle agua, ¿sí? El problema, sí, no, ¿le escucho? Ah. El problema real que tienen los seguros, que cuando ustedes lean y van a decir, ¿por qué tanta pelea si se aplica uno, se aplica otro? El problema es que el microsistema asegurativo, acá en Argentina y en la mayoría de los países, tiene un movimiento económico importantísimo. La cantidad de dinero que se mueve en seguros e indemnizaciones, de manera anual 76.000 millones de pesos en promedio, ¿sí? En promedio, ¿sí? Las compañías aseguradoras, las indemnizaciones promedio son alrededor de 10.000 pesos. Sacamos de las más altas y las más bajas que se pagan anualmente. Entre los más bajos y los más altos saca un promedio, son 10.000 pesos más o menos cada indemnización. Imagínense si van a estar... y encima que pagamos eso, no vamos a tener limitaciones en el tiempo, o sea, nos pueden reclamar en el tiempo que quieran. Vamos a tener que pagar, nos anulan las cláusulas de las pólizas, porque lo que hace esta ley es darle la facultad al juez para que anule las cláusulas de los contratos que sean abusivos. ¿La 24? Sí. Entonces los jueces anulaban las cláusulas de los contratos de seguro que creían que eran abusivas e inclusive le daban la facultad de enmendarlas, de modificarlas, cambiarle la interpretación. ¿Sí? Y eso fue que produjo la gran discusión, ¿sí? Y los abogados de la empresa aseguradora se rasgaban la vestidura porque decíamos acá que terminamos todos en la calle, porque lo que vamos a tener que pagar va a ser una fortuna. Pero por suerte, bueno, la corte ya acomodó las cosas. Tengo una pregunta ahí en esa parte que está en rojo. ¿Cuál? Esa, la última parte. Sí. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones. Sí. ¿Y a qué se refiere cuando dice sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado a sí mismo por otra normativa específica? Lo que le dije recién, que hay a veces otras normas específicas que regulan algunos proveedores, por ejemplo, la ley que regula las entidades bancarias, ¿sí? Sí. La ley del sistema asegurativo. No, entiendo, sí. Pero ¿qué significa sin perjuicio? O es sea decir, que se sigue aplicando la que rige la actividad o la ley esta. Se aplica esta ley y la otra. El problema que se ve, ¿sí?, es si deroga o no deroga en la parte que se contradice. La solución que llegó ahora respecto de seguro es que no deroga nada. En el ámbito asegurador, que es lo que le interesa a ustedes, no deroga. La ley de defensa del consumidor no deroga ningún artículo de la ley 17.418 ni de la 20.091. Por más que estén en contraposición. Dijo eso la Corte el 8 de abril del año 2014. O sea que se sigue aplicando la 17.418 y la 20.091 y subsidiariamente esta ley. Exactamente. A pesar o mal pesar de muchos. ¿Saben por qué? Por eso que yo le dije, por la cantidad de dinero en la economía, por lo que se mueve el ámbito asegurador.
se saca seguridad jurídica. Porque yo no voy a tener seguridad, porque si yo firmo un contrato con ella diciendo yo te voy a pagar esto, te voy a pagar aquello, sí esto, y después viene un juez y me dice no señorita, usted le va a tener que pagar el doble o el triple o mañana, pero yo acordé otra cosa, ¿no? Pero yo tengo facultad conforme a la ley de cambiarte el contrato. No hay más seguridad jurídica al contratar. Y se pierde el principio de autonomía de voluntad que rige a los contratos. La autonomía de voluntad hace que ambas partes, mientras no se encuentre prohibido, tienen amplia facultad para regular sus derechos en un contrato, siempre y cuando no esté prohibido. ¿Sí? Entonces, lo que hizo la Corte dijo, bueno, ahora seguro su señoría de todo el país, no me tocan. Vamos a ver qué pasa con la parte bancaria, con la parte, porque ahí todavía no hay mucho ruido, no sonó mucho ruido, ¿sí? Porque ahí tenemos unos cuantos reclamos que hacer, porque el tema de los bancos es para estudiar, ¿sí? Por vida. ¿Se entendió? ¿Qué es la obligación de informar? El artículo 4 de la ley. ¿Sí? Esto sí van a escuchar, o les va a sonar conocido. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma clara, cierta y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. ¿Qué estoy comercializando y cómo estoy comercializando? ¿Sí? Nada de reticencia. ¿Sí? La información debe ser siempre gratuita, ¿sí? Para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. ¿Sí? La parte más débil del contrato, dicen los jueces. ¿Sí? Un segundito. Bueno. No tiene motor de Los dibujos están buenos. ¿Listo? Sí. Me soplan la hora porque no tengo reloj para mirar. ¿Cómo aplican esta ley a los consumidores de seguros? ¿Cómo se aplica? ¿Sí? La protección al asegurado compatibilizada con la protección a la masa de asegurados. ¿Sí? Las leyes, acá repito, o sea, ya van a leer una vez esto y se van a salir sabiendo en memoria los números. La ley 24.240 y 26.361 de defensa del consumidor protege a los consumidores individuales de productos, aun cuando se puede iniciar una acción legal para incluir a todos ellos. ¿Sí? El régimen de defensa de asegurados, que tiene adicionalmente un régimen protector específico a través de las leyes 17.418 y 20.091 y 22.400, ¿sí? Que está focalizado en la defensa no solo individual, sino de la masa de asegurados. Es decir, en realidad lo que hace es proteger a todos, ¿sí? Con el término asegurado o con el término consumidor. ¿Sí? Bueno, acá habla de contrato de adhesión, después ustedes leen para repasar porque ya vimos. Dice, esta parte es interesante, dice, ¿puede ser abusivo un plan ya aprobado por la Superintendencia de Seguros? Esto es lo que se armó en discusión, lo que discutían también a los jueces. ¿Cómo un juez puede decir que es abusiva una póliza o una cláusula de la póliza, siendo que estas fueron aprobadas anteriormente por la Superintendencia de Seguros de la Nación? ¿Sí? Entonces era como que le estaba sacando crédito al organismo de Contralor,
Ese también era otro problema que se planteaba, ¿sí? Entonces, tenemos esta resolución del Reglamento General de la Actividad de la Aseguradora que dice la aprobación es de carácter particular, ¿sí? Los elementos técnicos contractuales de carácter particular solamente podrán ser utilizados por las aseguradoras mediante previa aprobación expresa de la Superintendencia del Seguro de la Nación. Especialmente se considerará la adecuación de tales elementos técnicos contractuales con las disposiciones de las leyes número 17.418, 20.091, 24.240 y demás legislación general aplicable, normas concordantes, modificatorias y reglamentarias. Es decir, que la Superintendencia del Seguro Nacional controlar también tiene que ver la Ley de Defensa del Consumidor. No solamente las leyes relacionadas con seguro, ¿sí? La ley que regula el contrato de seguro, ¿sí? ¿Cuál es? La que regula específicamente el contrato de seguro. ¿Cómo se hace el contrato de seguro? La 17, segurísimo tiene que estar, así rapidísimo no tiene que salir. Bueno, esa nosotros tenemos, pero también tomando la protección de la Ley de Defensa del Consumidor, ahí tiene que controlar la Superintendencia, ¿sí? Después vemos, ya los jueces ya no van a poder hacer ese control que hacían a posteriori. Aprobación de planes y condiciones de la póliza. Tenemos la ley 20.091, donde habla de las aprobaciones, ya habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Dice, la redacción de las pólizas que utilizan las aseguradoras argentinas están bajo la órbita de la Superintendencia del Seguro de la Nación, artículo 64, quienes las deben aprobar antes de que ellas sean utilizadas. Y la opinión letrada, esto es muy importante, sobre contenido del texto de la póliza. El texto de las pólizas deberá ajustarse a los artículos 11, segunda parte y 158 de la ley 17.418 y acompañarse de opinión letrada autorizada, ¿sí? La autoridad de control cuidará que las condiciones contractuales sean equitativas. Es decir, que un abogado, ¿sí?, tiene que ver respecto de ese nuevo proyecto de póliza que una compañía quiere lanzar, que previo tiene que ser autorizada, que se construye, la opinión del letrado respecto de ese contrato de adhesión nuevo, ¿sí? Una vez que la superintendencia ve que eso es correcto, que es dable, que se puede, que es factible, que es conforme a la norma, se aprueba. Así que está muy controlado el tema del asunto. ¿Cómo se compatibilizan ambos regímenes? ¿Sí? Bueno, esto después leo, ¿sí? Lo que yo quiero ver, que ustedes tengan en claro de su ámbito, cómo es la protección que se le da a los asegurados, ¿sí?, específicamente en la ley 17.418 cuando les toque defenderse. Ustedes van a tener que defenderse con esta, no con la otra, ¿eh? Eso yo le iba a preguntar si no existía, bueno, evidentemente no existe porque ya lo habíamos mencionado, pero no puede llegar a existir una, o se está trabajando sobre eso desde la superintendencia, una ley que hable específicamente sobre la defensa de los asegurados, cosa de que ya no nos interpongan más la de consumidor en cualquier... Es que ya no lo van a poder hacer más, salvo que cambie el criterio de la Corte de acá a no sé cuánto tiempo. Claro, pero con ese criterio que se hizo ahora, bastante cubierto, digamos. Sí, el tema es que aquí tenemos que estudiarnos el régimen, tenemos que estudiarnos la ley para poder nosotros defendernos. Porque si no conocemos acabadamente la ley, ¿cómo vamos a defender si no sabemos ni lo que dice? ¿Se entiende? El régimen de protección al asegurado está en la ley, ¿sí? Solamente que está en artículos específicos o mezcladas en segundos párrafos, ¿sí? Y es la misma protección, prácticamente casi la misma, que da la ley de defensa
Ahora vamos a leer los párrafos. ¿Qué elementos tiene la ley 17.418 de seguros y la ley 20.091 de aseguradoras? Tienen en sí mismas que significan todo un sistema de protección a los asegurados que luego se complementa con las leyes de protección a los consumidores. Pregunta, ahí empieza a tirarse los parrafitos. El artículo 6.7 dice, el reajuste puede ser impuesto al asegurador cuando la nulidad fuere perjudicial para el asegurado. Un ejemplo de defensa del asegurado. Es decir, cuando la empresa aseguradora quiere proceder a la nulidad de un contrato y eso es perjudicial para el asegurado, va a tener que reajustar las condiciones de la póliza. Va a tener que reajustar las condiciones de la póliza. ¿Sí? Más se ve eso en los casos del seguro de vida. ¿Vieron cuando salta después una enfermedad, que ya tenía, que estaba, etcétera, etcétera? Entonces, nunca te va a poder rescindir un contrato o anular en esa excusa Sin tener en cuenta el asegurado. Sin tener en cuenta el asegurado. ¿Sí? Reticencia no dolosa. Otro ejemplo, cuando la reticencia es no dolosa, ¿qué pasa? También, ¿qué se hace? Reajuste, ¿sí? Después, el reajuste del seguro de vida después del siniestro, ¿sí? También por los mismos motivos, porque aparece luego una causa que lo hacía más riesgoso, ¿sí? El artículo 15.16, consentimiento del asegurador. El asegurador no puede invocar las consecuencias desventajosas de la omisión o del retardo de una declaración. ¿Sí? No puede invocar las consecuencias desventajosas de la omisión o del retardo de una declaración al momento de indemnizar. ¿Sí? No puede hacerse valer específicamente en eso. ¿Sí? Si no está en una cláusula de exclusión de cobertura de manera específica. Están copiando. Si hay alguno que se queda atrás me avise y yo paso más lento. No me deja cambiar, che. Ahí está. El artículo 18. Si el asegurador ejerce la facultad de rescindir, debe dar un preaviso no menor de 15 días. Otro ejemplo, ese es más simple, ya lo conocen bien. ¿Sí? También está defendiendo sus derechos. Artículo 36. Las partes pueden convenir la caducidad de los derechos del asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia. ¿Sí? Es decir, que para efectuar o para que produzca efecto esa caducidad tiene que darse alguno de estos dos elementos: la caducidad o la negligencia del asegurado. La culpa o la negligencia. Acá hay un error porque la negligencia es una forma en que se manifiesta la culpa, ¿sí? O sea, son sinónimos, ¿sí? La ley 24.240, incumplimiento de la obligación, artículo 10 de la ley, ¿sí? El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección a 1. Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible. 2. Aceptar otro producto o prestación de servicio
superficie equivalente. 3. Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. ¿Sí? Todo ello sin perjuicio de las acciones de daño y perjuicio que puedan corresponder, porque yo tengo el derecho de reservarme esas acciones. ¿Sí? Un segundo. Bueno. Lo de la clase anterior, ¿dónde se puede ver? Porque... El asegurado, si pide rescindir el contrato, ¿no era que no podía solicitarse la reintegre lo que había abonado? No. Acá estamos hablando por incumplimiento del contrato. ¿Sí? Esta rescisión, ¿sí? Esta rescisión por incumplimiento, ¿sí? Te da derecho a que te devuelvan lo que vos hubieses pagado. ¿Sí? No, cuando hablamos de contrato de seguros, específicamente no hay un artículo en la ley de contrato de seguros que establezca que como forma de rescindir la causa que sea por no cumplimiento de la aseguradora. Te da el derecho a rescindir en el momento que vos quieras. ¿Sí? La restitución de lo que vos hubieses pagado, ¿sí? No está específicamente establecido. ¿Sí? Sí está establecido en el caso de nulidad. ¿Sí? Cuando hablamos de nulidad, así establece que si el contrato fuera nulo, ¿sí? El asegurado tendrá derecho a la restitución de la parte proporcional de la prima que hubiese abonado, salvo la parte de los gastos administrativos. ¿Sí? Esto es lo que aporta la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Es el ejemplo que yo te quiero dar. Mira, te doy un ejemplo. Suponete que yo contrato un seguro contra todo riesgo y hago el reclamo y la empresa aseguradora me rechaza la cobertura. ¿Sí? Entonces, y después resulta que yo tenía derecho, que tenía sí cobertura. Yo puedo rescindir el contrato y solicitar que me reintegre lo que yo había pagado con posterioridad en ese siniestro particular. ¿Sí? ¿Qué hora es? Estamos. Sí. Seguimos con la ley de 17.418, artículo 30. La entrega de la póliza sin la percepción de la prima hace presumir la concesión de crédito para su pago. ¿Sí? Crédito, la concesión de crédito para su pago. ¿Sí? ¿A qué hace referencia este artículo? Que presta mucha confusión y que muchas aseguradoras quieren avivarse respecto de esto. Está hablando, ¿sí?, que cuando se te empieza a otorgar cobertura y todavía se pagó la prima, no se pagó la prima. ¿Sí? Vieron que los pagos son adelantados. Entonces, este caso particular es cuando se te otorgó la cobertura y vos todavía no habías pagado. ¿Sí? No se da siempre, los únicos casos que se dan son cuando se inicia un nuevo contrato de seguros o cuando se va a renovar. Algunas compañías aseguradoras quieren aplicar eso en el caso de cuando se da la baja o se rescinde el contrato por falta de pago. Algunas compañías toman esta parte del artículo 30 y dicen, bueno, usted no me pagó mayo, junio ni julio, yo doy de baja y le cobro esos 3 meses, usted me debe, yo tengo un crédito a mi favor, ¿sí? Y quiere ejecutar. En ese caso no se aplica el artículo. ¿Por qué?
porque no existió cobertura, el servicio no estaba siendo prestado. Cambia. ¿Me entendés? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cambia. En ese caso no te puede cobrar y no consiste en un crédito. Salvo los gastos administrativos si se demuestra que existieron. Eso sí me puede cobrar de esos 3 meses. ¿Sí? El crédito es solo al inicio y cuando se renueva. El artículo 46, 47 y 48. ¿Sí? El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable, ¿sí?, que la suministre el asegurado. No es válido convenir la limitación de los medios de prueba ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el cúmulo, ¿sí?, de esto? Es decir, la primera parte es que la empresa aseguradora, cuando te quiere otorgar cobertura o a causa de un siniestro, no te puede exigir prueba documental, documentos, instrumentos, que es lógico que no van a estar a tu alcance. Por ejemplo, que te diga, bueno, para cubrirte, yo quiero que vos me acerques las actuaciones policiales del siniestro. A tu alcance está una exposición policial. Las actuaciones van a pasar al juzgado de instrucción. ¿Sí? Tampoco te puede limitar respecto de las pruebas que vos podés utilizar para acreditar, bueno, el daño que sufriste o cuánto es el monto de la indemnización. ¿Sí? Y menos aún puede dejar en suspenso el cumplimiento cuando deba cumplir, ¿sí?, a esperar el reconocimiento. Yo te cubro si vos aceptás lo que yo te estoy ofreciendo, hagamos una transacción, o recién cuando el juez dicte una sentencia, en el caso que corresponda. ¿Sí? Porque en el caso particular de la sentencia, cuando la compañía aseguradora no quiere pagar y se va al litigio, cuando te dicta una sentencia, ahí se otorga la indemnización más los intereses, ¿sí?, que ya no es entonces la misma indemnización originaria. ¿Okay? Múltiples protecciones a los consumidores de seguros de personas. Artículos 130, 138. Incontestabilidad, denuncia inexacta de la edad, agravación del riesgo, cambio de profesión, rescisión, suicidio, muerte del tercero por el contratante y lo que es el monto de rescate. Esas son todas normas relacionadas con la protección que da la ley de seguro respecto de los asegurados. Y yo creo que vamos a ir hasta acá ahora.